Buenos días a todos, les agradezco nuevamente su presencia, pero también quiero agradecer la presencia de la doctora Marina Robles García. Ella es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, es investigadora del Centro de Especialistas en Gestión e Investigación Ambiental, es autora de diversos artículos científicos y de divulgación sobre temas ecológicos y medio ambiente. Participó como asesora de la SEP para incorporar la perspectiva ambiental en los libros de texto de educación primaria y en la elaboración de la guía de educación ambiental para maestros de secundaria. Es autora del libro de texto Acércate a la biología para primero de secundaria, de Editorial Larousse, que se publica cada año desde 2004, y del libro para el maestro del mismo título, así como del diccionario de biología de la misma editorial. Ha sido y es docente de diversas instituciones académicas, ha coordinado una larga lista de proyectos para el diseño de programas y políticas ambientales, así como para el diseño de estrategias de comunicación educativa. Fue directora de Educación Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México, asesora de la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, coordinadora de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mexicali, e investigadora en el Museo Regional de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus conocimientos, sus recomendaciones, sus opiniones son muy importantes para que nosotros podamos tomar con entusiasmo esta tarea. Muchas gracias, Marina. Bienvenida. Te damos la bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí juntos y que me permitan pues pensar un poquito con ustedes sobre este tema tan relevante que es el tema del agua. Le agradezco a Celia, Lourdes, Alicia la invitación para poder colaborar con ustedes. Fíjense que el tema del agua es un tema que por supuesto tiene que ver con todo este conjunto de cosas que componen lo que son los ecosistemas. Uno no puede pensar en el tema del agua, sin pensarlo relacionado con el resto de los elementos y los recursos naturales que forman los ecosistemas. Y también tendríamos que pensar, y a lo mejor una parte importante o grande de lo que es mi presentación, de alguna manera es un poco oscura, porque no es menor el problema con el que nos enfrentamos en el tema del agua, pero tiene que ver con la existencia de la vida misma. No hay manera de concebir la vida sin el agua. Somos una gran proporción de nosotros agua, y una gran proporción también de todo lo que existe como vida está compuesta como agua. Uno de los puntos que han sido parte de nuestro problema o nuestra aportación para generar esta dificultad con la que nos encontramos en el tema del agua, es que cuando la estudiamos, las generaciones que ahorita estamos dirigiendo, digamos, la vida en los pueblos y en las ciudades, la consideramos como un recurso renovable, que es, por supuesto, pero que es renovable en la medida en la que se mantiene en una lógica bajo los ciclos de la naturaleza, pero no necesariamente es renovable bajo las formas en las cuales nosotros hemos venido utilizándola a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las cosas que hacen evidente que el crecimiento de las dificultades del agua es cada vez mayor es que cuando uno se asoma a la prensa en general, cuando uno se asoma a las regiones, e incluso cuando uno vive en ciertas regiones del país y del planeta, se encuentra con que cada día hay más conflictos por el agua.
no es menor, decía, no es menor porque no solamente la vida particular de cada uno de los seres que componemos la biosfera, necesitamos del agua, sino cada una de las actividades productivas que desarrollamos en el mundo necesitan también del agua. Hay una nota que a mí me dejó con la piel erizada, que es una de las notas que están en esta lámina que acá les presento, y que tiene que ver con una de las ciudades de África en donde ya establecieron una cuenta regresiva con un reloj contando los días para establecer una especie de condición como estas de fantasía que hemos visto en las películas que pensamos que son de futuro, tipo Mad Max, en donde las restricciones sobre la cantidad de agua a la que tendrán acceso cada una de las personas es algo, digamos, inusual bajo la lógica en la que hemos venido pensando el uso del agua en el planeta. Lo relevante y lo escalofriante de esta nota de los 90 días que empezaron a contarse hace como una semana, más o menos, para Cape Town, es que no es una condición aislada, no es una condición que solamente vaya a vivir una ciudad como esta. En muchos lugares de nuestro país, en muchos lugares de otros países del mundo, esta cuenta seguramente se está acercando también. No hemos establecido un límite, pero las dificultades de acceso a los recursos son cada día, al recurso a agua particularmente, son cada vez más apremiantes. Seguramente, para acercarnos un poquito al caso de nuestro país, varios de ustedes o todos ustedes escucharon el conflicto que hay en la comunidad yaqui en el estado de Sonora. Parece, cuando empezó la disputa, digamos, entre la defensa del pueblo yaqui contra las obras planteadas en el estado, parecería como una eventualidad que sucedía en un estado del país. Sin embargo, es un indicador de una historia que vamos a ir viendo cada vez con mayor frecuencia. Es el agua, sin duda, el recurso que más disputas va a generar en el muy corto plazo. Y las notas, para acercarlo todavía más a nuestro país, saqué algunos de los montones que hay cuando uno se mete a navegar por la red, montones de casos que están asociados a disputas como esta, que están ahora muy evidentes y muy crudas en África o que tienen varios años en el caso de la comunidad yaqui. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México hay delegaciones que tienen años también padeciendo enormes problemas de acceso al agua, generando fuertísimas disputas y generando una sensación de enorme conflicto y de enorme abandono de alguna manera de muchas de las comunidades que viven sin un acceso pleno a este recurso que es vital. Conflictos que además, por ejemplo, en el caso de Coahuila, han enfrentado a grupos en donde empieza a polarizarse la relación que se da, en donde empiezan a establecerse cada vez más sensaciones de diferencias socioeconómicas y donde los grupos más desprotegidos con menor ingreso se sienten avasallados y agredidos por muchos de los grupos de mayor ingreso. Y esto tiene repercusiones, por supuesto, en muchos otros campos de la esfera social que tienen que ver con tranquilidad, con condiciones de armonía y de relación entre
los grupos, entre los habitantes de los distintos sitios, además, por supuesto, de las condiciones precarias para la vida que implica vivir con escasez de agua, ¿no? Hay varios puntos importantes por los cuales, digamos, un trabajo que mejore el conocimiento sobre los recursos, mejore el conocimiento de nuestro papel en esta, en esta condición y en este contexto en el que vivimos, que son los ciclos de la naturaleza, las relaciones que se establecen en los ecosistemas, que a mí me parece relevante destacar, y que me parece relevante destacar particularmente entre todos aquellos que estamos involucrados en los procesos educativos. Y es, por un lado, permitir y trabajar y estimular a que los grupos sociales aprendan y conozcan cuáles son las condiciones del contexto ambiental, las condiciones de los recursos naturales que nosotros utilizamos, nos permite saber qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida pequeña, individual, desde nuestra familia, desde nuestra casa? Pero también nos permite otra cosa que a mí me parece que es muy importante. En la medida en que cada uno de nosotros tengamos más claridad de qué significa alterar las condiciones de un bosque, las condiciones de un territorio en particular, tendremos más posibilidades de argumentar mejor con los grupos, con los empresarios, con el gobierno, todas aquellas cosas que deberían hacerse de una manera cuidadosa, respetando nuestros derechos, respetando las condiciones de los ecosistemas que permitan nuestra vida. Y entonces, a mí me parece que justo el trabajo educativo que permita que conozcamos la realidad sobre un determinado recurso y las condiciones que nosotros propiciamos o que otros propician, es una manera de fortalecer nuestro conocimiento, pero también nuestra capacidad de defender nuestros derechos. Y en esa medida me parece que el papel de los educadores es central, y de todos aquellos que trabajan en el mundo educativo para poder hacer esto. Solo para acercarnos un poquito a algunos de los datos que seguramente han tenido acceso en algunos de los materiales que muchos de ustedes deben conocer, pero fíjense, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de agua. O sea, no es pequeña cosa, ¿no? O sea, es casi la tercera parte de la humanidad tiene enormes dificultades del acceso al agua. Y de repente uno piensa que esto tiene que ver con solamente estos lugares lejanos que están en estos países de África, que es lo que más se nos viene a la cabeza con este tipo de carencias, pero los tenemos bastante cerca, y ahorita vamos a ver algunos de los datos que están asociados con nuestro país. Y otro punto que es todavía más escalofriante es el tema del saneamiento del agua, porque esa es, yo creo, que una de las cosas de las que más padecemos en nuestro país, y que hacen que justamente el agua pierda esta capacidad de ser un recurso renovable, ¿no? Una vez que la contaminamos, en ese momento perdemos esta característica de renovabilidad del recurso, que es lo que hace de este tipo de recursos que sean maravillosos. Pero si les cortamos esta posibilidad de que sigan un ciclo, por lo menos un ciclo en términos de los tiempos humanos, ¿no? Seguramente la naturaleza se encargará en algún momento de eliminar muchos de los contaminantes que nosotros colocamos en el agua, pero no necesariamente sirven para los tiempos humanos esos periodos que la naturaleza puede hacer. Y entonces nosotros nos encontramos con que 6 de cada 10 personas en el mundo, más de la mitad de la humanidad, vive en sitios donde
no se trata el agua y por lo tanto donde se incrementa la contaminación y se pierde esta renovabilidad. Tenemos acá, fíjense, un acercamiento ya a nuestro país y si bien tenemos un avance muy importante en términos del acceso al agua en los hogares de nuestro país, déjenme veo con los lentes a ver si este numerito, ojalá que ustedes lo vean bien. Pero bueno, hemos llegado casi al 90% de cobertura en el acceso al agua, lo cual está fantástico, ¿no? Qué bueno que hemos llegado, pero tenemos 10% de la población, que no son pocos millones, que siguen sin agua, ¿no? Nosotros hace poco tiempo empezamos un proyecto en algunas comunidades de la Sierra Norte, principalmente de Oaxaca, y es sorprendente la cantidad de tiempo y de esfuerzo que la gente dedica a abastecerse de agua, de pequeños chorritos que llevan a que no solamente los adultos dediquen un montón de tiempo y esfuerzo para poder tener agua en sus casas, sino también muchos de los niños, que tiene implicaciones de mantener un círculo de pobreza, de rezago en todos los sentidos, de rezago en salud, de rezago educativo y por supuesto de un rezago social que los hace mantenerse en el círculo eterno de la pobreza. Fíjense, varias de las cosas y que seguramente no es un asunto nuevo, que todos estoy segura que conocen, algunas de las causas que están ligadas a la problemática del agua, ¿no? Una parte en donde tiene que ver con el mal uso, una parte de dispendio. Yo sigo sorprendiéndome, por ejemplo, que se mantienen formas de uso del agua, incluso aquí en la Ciudad de México, donde hay cada vez más evidencia y más insistencia de que tenemos un muy serio problema del agua. Gente que sigue barriendo con la manguera, la banqueta o sus portales. Gente que sigue lavando sus autos con la manguera también. Gente que dura media hora bañándose bajo la regadera. Entonces son montones de pequeñas cosas que creemos que no son tanto, porque además es un poquito, ¿no? Nos decimos luego, bueno, en esta ocasión nada más, ¿no? El agua está muy rica, hace frío, necesito agüita caliente, y entonces se nos olvida que hay en nuestro país más de 10 millones de personas que para tomar no tienen posibilidad de tener agua en sus casas. Hay un hombre que a mí me gusta muchísimo, que si alguna vez tienen posibilidad de hurgar, de navegar en la red para indagar de su trabajo, se llama Antanas Mockus. Antanas Mockus es un gran pensador, un activista político y un ambientalista de mucho tiempo, que fue varias veces alcalde de Bogotá. Y cuenta el señor Mockus que cuando él era alcalde de Bogotá, tenía en la cabeza metido cómo le hacía para que verdaderamente nos convenciéramos y actuáramos en consecuencia de las cosas en las que creíamos, ¿no? Porque decía, ya muchos creemos y estamos convencidos de que tenemos serios problemas, por ejemplo, con el agua, ¿no? Y a pesar de que estamos convencidos, que sabemos que hay escasez y que hay un enorme problema de esto, seguimos haciendo cosas que dañan este recurso que queremos cuidar. Y entonces cuenta Antanas en un discurso maravilloso que seguramente podrán encontrar en la red, que una vez estaba él en la regadera pensando en estas cosas de qué hacía con la ciudad de Bogotá y estos problemas que quería solucionar.
y bajo la ducha de repente escucha el grito de su esposa, de su mujer, diciéndole, Antanás, pero no eres tú el que dice que hay que cuidar el agua, tienes media hora en la regadera y mira que eres un inconsecuente. Y dice, apagué rápidamente el agua que efectivamente me había quedado yo ahí navegando en mi cerebro y dije, ya encontré. O sea, lo que necesitamos es un reforzamiento social. Lo que necesitamos es que nos apoyemos entre todos para que permanentemente estemos conscientes de que todas estas cosas que las tenemos como costumbre, que difícil nos la quitamos porque lo aprendimos así de niños, nos acostumbramos, no vivimos muchos de nosotros en la carencia del agua, ¿no? Y necesitamos desaprenderlo, pero seguramente no podemos solos. Y en ese momento, el papel de todos aquellos que trabajamos y nos interesa la educación se vuelve central. En ver cómo nos convertimos en estos como Pepe Grillo, no sé si, ¿no? El que está aquí de la conciencia diciendo, ya, salte de la regadera, con 2 minutos es suficiente, tampoco estás tan sucio, o de qué tipo es tu actividad que necesitas media hora bajo la ducha. Entonces, ese tipo de cosas. Ustedes me dicen del tiempo porque luego yo me suelto hablando y no me paro. La otra parte tiene que ver con que, fíjense, en nuestros sistemas productivos somos tremendamente ineficientes. Nosotros utilizamos y dispendiamos más o menos el 40% que se usa en el sector agropecuario, que es el que usa cerca del 80% del agua en el planeta, ¿no? Varía entre los países, unos son más eficientes y entonces utilizan el 60% del agua, pero más o menos anda en ese rango, entre el 60 y el 80% el sector agropecuario es el principal usuario y la mitad se pierde por ineficiente. Lo impresionante es que en el sector doméstico tenemos una enorme pérdida también del recurso por fugas y por mal uso. Y por fugas tenemos datos, por ejemplo, uno de los que tengo más claros son el caso de la Ciudad de México, que pierde también entre el 30 y el 40% del agua en las fugas. Fugas que muchas están fuera de la vivienda, ¿no? Porque tenemos en el caso de la Ciudad de México una ciudad con una infraestructura muy vieja, pero muchas se pierden dentro de la casa, ¿no? Y es algo que no estamos acostumbrados a pensar también, ¿no? Parece que una gotita no es tanto. Entonces los invito a que revisen cuánta agua se acumula con esa gotita en su fregadero, en el lavamanos, ¿no? Termina siendo, y sumado con los millones de personas que somos, termina siendo muchísimo, muchísimo volumen. El otro tema es el tema de la contaminación, en donde cada uno de los distintos usuarios aportamos. En el sector industrial, por supuesto, un montón de distintos productos, en el sector agropecuario también, pero también en nuestras casas, ¿no? Y parte de las cosas que hay que revisar es, ¿será que todas esas cosas que utilizo para la limpieza realmente las necesito? ¿Será que no podría cambiar, sustituir con otro tipo de cosas que para la naturaleza sea más fácil de reciclar, de procesar y que las pueda procesar en los tiempos humanos de manera que nos beneficiemos también nosotros de eso, ¿no? Entonces, parece como que cuando nos hablan de los problemas ambientales y de manera particular del problema del agua, pensamos que son tan grandes que, bueno, se necesitan acciones gigantes. Sí, por supuesto, se necesitan acciones muy grandes de gobierno, de toda la sociedad organizada, pero también individuales. También desde nuestra casa, porque nosotros también desde nuestra casa generamos en suma un montón de los problemas que vivimos. Las causas también de los problemas del agua tienen que ver con conflictos culturales, con conflictos raciales, con conflictos sociales, ¿no? De disputa, y aquí nuevamente una cosa que tendríamos que repensar, de
una lógica que no parte de un sentido de colectividad, de una lógica que hemos ido perdiendo o que hemos ido acentuando, porque no necesariamente todos los grupos hemos sido colaboradores, digamos, en términos de la historia de la humanidad, y que eventualmente tendríamos que pensar qué nos implica sentarnos a dialogar y a tomar acuerdos que nos permitan compartir y trabajar para cuidar un recurso. Voy a regresar a un ejemplo de una de las comunidades de Oaxaca donde nosotros trabajamos muy de cerca, porque hemos estado desarrollando proyectos que trabajen en dos líneas en esta región. Una línea que tiene que ver con llevar energía alternativa a comunidades aisladas que nunca les va a llegar la red eléctrica, ¿no? Porque no hay posibilidad, porque sale carísimo que la red eléctrica de este país llegue, y porque además tampoco tiene sentido que llegue el tendido eléctrico basado en fuente de hidrocarburos, ¿no? Y que mejor vale que demos una alternativa distinta. Entonces, hemos estado trabajando llevando fuentes alternas de energía para que tengan energía, pero también para que tengan agua. En dos de los pueblos en los que fuimos a trabajar para ayudarles a solucionar el problema del agua, nos encontramos con dos pueblos con unos odios históricos, ¿no? La mejor solución que nosotros encontramos, por la cantidad de agua que íbamos a poder abastecer con este sistema eléctrico, iban a poder hacer que los dos compartieran el agua que estábamos llevando. El odio fue tan fuerte que ninguno de los dos estaba dispuesto a trabajar con el otro. Tan fuerte que estaban dispuestos a no tener agua, con tal de no compartir el agua con el pueblo vecino. Entonces son otro tipo de condiciones sociales que pues valdría la pena pensar también. Porque, digo, el ejemplo que yo les estoy poniendo es una comunidad aislada, chiquita de Oaxaca, pero eso también se da en muchos otros lugares, ¿no? En muchísimos otros lugares, en muchísimas otras de las localidades y vecindades y demás. Causas de la problemática del agua y que tienen que ver también con varios de estos ejemplos que les digo de las comunidades con las que nosotros trabajamos en Oaxaca, que tiene que ver con comunidades que se instalaron y crecieron en sitios donde a lo mejor al principio el chorrito que salía del manantial era suficiente para las 5 personas que vivían. Pero cuando empezó a crecer el poblado, pues el chorrito ya no sirvió y el agua les queda muy lejos, ¿no? Entonces, eso es parte también de las cosas que se suman a la problemática del agua. Y una cosa más que es muy de este tiempo, que tiene que ver con sequías y con inundaciones incluso, que están ligados a, por supuesto, la variabilidad del clima que de manera natural ha existido a lo largo de la historia del planeta, pero también exacerbada por los cambios del clima que nosotros hemos provocado a nivel del planeta con el incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los efectos, por supuesto, y tienen que ver con esto que veíamos un poco antes, están en pues, la falta de un recurso vital, o sea, nadie puede vivir. Ha habido casos en los que una persona excepcional, en estados de salud de la máxima condición, llega a vivir 12 días sin beber agua. Pero esa es una condición extraordinaria. El máximo que más o menos una persona normal llega a vivir sin agua está entre 3 y 5 días. Entonces, alguien que vive de estos más de 10 millones, como 12 millones que tenemos en el país sin acceso al agua, ¿qué tal si ese casi 90% de nosotros que sí tenemos agua en nuestras casas, cada que nos vayamos pensamos en esos 12 millones que tomarse un vaso de agua les implica caminar kilómetros con un balde o una cubeta cargando
¿no? Y cargándola luego una niña o un niño. Por supuesto, provoca, como les decía, deficiencias educativas, ¿no? Por una mala alimentación, porque destinan mucho tiempo al acarreo del agua, enfermedades, porque pues sin agua no tienen posibilidades de tener las condiciones de salubridad suficientes para una vida limpia, de calidad, etcétera. Y por supuesto, condiciones de pobreza, en esto que decíamos de este ciclo que se repite una vez que un recurso como este no existe. Y se repite además porque no solamente tendría implicaciones para el consumo diario, sino estas personas que no tienen acceso a agua para beber, pues tampoco tienen acceso a agua para poder producir algo que mejore sus condiciones de ingreso, mejore los productos que eventualmente utiliza para su propio consumo. Fíjense, en términos del país, ¿cuánto me queda, Alicia? ¿De tiempo está bien? Ok, bueno. Nosotros tenemos dividido nuestro país más o menos en dos regiones. La mayor parte de nuestro país, cerca del 70%, es una zona con una baja disponibilidad natural de agua, ¿no? Todo el norte, el centro, el noroeste y el noreste del país tienen una muy baja disponibilidad de agua. Y el sur y el sureste tienen una alta disponibilidad de agua de manera natural. Esto no significa que, aunque tengamos, por ejemplo, una alta disponibilidad de agua, como sucede en el sur del país, tengamos las condiciones de calidad para que la gente realmente pueda usarla, ¿no? Justo porque no tenemos un buen saneamiento y porque los problemas de contaminación de muchos de estos sitios han eliminado esta característica que les decía que es lo que más riesgo corre el recurso, que es la renovabilidad, que no necesariamente la naturaleza puede limpiar de todas estas cosas que les hemos ido agregando a los sistemas hídricos. En este mapa lo que tenemos acá son los acuíferos que tenemos en el país y que están sobreexplotados. Y cuando uno recorre muchos de los lugares de nuestro país, por ejemplo, en las zonas del norte, es impresionante ver cómo enormes superficies de territorio agrícola están siendo abandonadas o han sido abandonadas porque no solamente no hay agua, el agua que hay es agua salitrosa que lo que hace es pues empobrecer más la tierra. Y para ejemplos muy cercanos, los que se dan en toda la zona del centro de Sonora o toda la zona agrícola que se da, a la que se llamó y que durante mucho tiempo era la zona dorada de nuestro país, que era la zona que suma Durango, Coahuila, ¿no? Que se llama La Laguna, en donde nos acabamos el agua de ahí y nos acabamos el suelo y contaminamos el suelo y seguramente nos va a tardar más de lo que la vida de nosotros nos permita ver, poder recuperar esos lugares, si es que empezamos verdaderamente a recuperarlos. Calientes también entra dentro de esta... Entra dentro, sí, y fíjense, si revisamos aquí en el país, yo la verdad no alcanzo a ver bien aquí ni con lentes, espero que ustedes sí. Sí, ellos sí lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí. Ok, pero bueno, estos son los acuíferos que están claramente sobreexplotados, que están estudiados, que tienen una mala condición en el país y son muchísimos, lo tenemos a todo lo largo del país. Luego, otro de los ejemplos de los mapas que les quise traer acá tiene que ver con un indicador de la calidad del agua, que se le llama demanda bioquímica de oxígeno y que está ligado, digamos, a
algunos de los contaminantes que tienen las aguas que nosotros vertemos. Y acá, si se fijan, tenemos una escala que va de los azules verdosos hasta los rojos, que serían los rojos muy contaminados, ¿no? Que los tenemos centrados en más o menos el centro del país, pero si se fijan en los amarillos los tenemos en muchísimas partes del país. ¿Y cuáles de las cosas serias de lo que sucede en todas estas fuentes de agua superficiales y subterráneas que tenemos en nuestro país? Y es que utilizamos los ríos y arroyos como zonas de drenaje, Sí. ¿no? O sea, convertimos ese enorme bien que son los sitios que nos ofrecen el recurso más vital que necesitamos en una especie de basurero de nuestros desechos. Y la desgracia es que nos hemos acostumbrado tanto a que eso es natural que dejamos de verlo. Nuevamente, y perdón por la referencia a la Ciudad de México, que digamos es la estrella en términos de los ejemplos de las desgracias. Terrible. Cubrimos todos los ríos de esta ciudad. Sí. Una gran cantidad de ríos, de arroyos, porque esta es una ciudad plena de ríos y arroyos. Los Más de cubrimos 20. más o menos durante los 60 y pensamos que ya no teníamos problema, ¿no? Y resulta que pues nos regresa la desgracia que arrojamos a todos estos ríos en forma de hortalizas y verduras que consumimos diariamente, ¿no? Aquí en la ciudad y en otras partes. Y con una dificultad, fíjense, y me quiero detener aquí en esta parte, con una dificultad que nos arrastra a todos, porque, por ejemplo, si nos decidiéramos a destapar los ríos de esta ciudad, seguramente todos estaríamos muy enojados, ¿no? Si algún gobierno quisiese arrojarse a hacer una, no solo en la Ciudad de México, en muchas de las ciudades del mundo y de nuestro país, se aventaran a salvar, a recuperar estos ríos, estaríamos muy enojados porque tendríamos un tráfico tremendo, un polvo terrible, la destrucción que tendría que haber en la ciudad, la eliminación de mucho de la infraestructura, tendríamos que soportarla por varios años. El asunto es, entonces, ¿a qué sí estamos dispuestos y para qué? ¿No? Hay un caso muy interesante que sucedió en Seúl, en Corea, y es la recuperación de un río. Tenía, como sucede en la Ciudad de México, muchísimo tiempo Seúl, teniendo montones de voces de los estudiosos, de los sistemas riparios que hay en esta zona, diciéndoles a las autoridades gubernamentales que había que recuperar los ríos, que la verdad la única salvación que tenía Seúl era recuperar los ríos, porque la lógica que tenía Seúl, que todavía mantiene una parte importante, era la lógica de la muerte, ¿no? Como mucho de lo que parecería el destino obligado de muchas de nuestras ciudades. Porque la lógica está centrada en esta idea de desarrollo, un desarrollo un poco extraño, digamos, que va en contra finalmente de la calidad de vida de los que habitamos estos sitios, en donde encementamos todo. Y entonces pasaron varias décadas de que los gobiernos de Seúl recibían las iniciativas de todos estos estudiosos diciéndoles, recuperemos los ríos, ya tenemos manera de hacerlo. Sí es caro, por supuesto que es caro socialmente y económicamente, pero podemos hacerlo. Finalmente, en el año 2002, el alcalde de Seúl se decide a iniciar eso, se tarda 2 años, se le echó encima toda la población, los empresarios, los otros gobernantes de sus colegas, ¿no? Mucho de la población, y a los 2 años
no saben el nivel de aceptación, el nivel de gozo que hay, claro. de gusto. Bueno, tan importante el rol de este proyecto en Seúl que se convirtió en el presidente de Corea, el señor en algún momento. Decía antes que parte de los problemas que tenemos es las formas de gasto, las fugas que tenemos en los distintos sistemas de uso del agua de nuestro país y del planeta. Pero además, fíjense, es sorprendente que nosotros estemos entre los primeros lugares de los países con más consumo de agua, ¿no? Y sorprendente en el sentido de que no somos un país rico, a pesar de que seamos parte de la OPE, ¿no? Pero nuestra forma de acercamiento, digamos, con la naturaleza parecía que no era tan distante, ¿no? Digamos, nuestro origen de país con una enorme población campesina, con mucha cercanía con la naturaleza, parecía como que verdaderamente estábamos cercanos a la naturaleza y a un conocimiento de esta serie de recursos naturales de los que dependemos. Pero parecería que olvidamos esta distancia, incluso aunque creamos que vivimos cercanos a la naturaleza. Y seguramente puede ser parte de los roles que nosotros como educadores tenemos que vivir, haciendo que recordemos y recuerde la gente que es parte de los colectivos de estudio con los que nosotros trabajamos. Una cosa también importante es que nosotros, a pesar de toda esta riqueza ecosistémica de la que nos vanagloriamos, ¿no? Somos un país con una enorme biodiversidad, plena de recursos naturales, ¿no? Si viajamos de norte a sur y de este a oeste, atravesamos una cantidad de tipos de ecosistemas que a cualquiera enorgullece. Y sin embargo, importamos muchísimos de los productos que nosotros consumimos. Y eso es importar agua también. Pero también exportamos. Y aquí yo quiero detenerme a una cosa que no deja de sorprender y es parte de las alertas que todos tendríamos que tener para poder defender mucho de lo que tenemos. Nosotros exportamos una enorme cantidad de jitomate o tomate rojo, como se conoce también en otras partes del país. En muchos de los casos, este tomate es producido en invernaderos, que igual puede ser una forma de ahorrar agua, con recursos que son deuda del país o subsidio de algunas de las bancas internacionales, que supuestamente son recursos para estimular producción sustentable, por ejemplo. Y se enmascaran en esta forma de producción en invernadero que parecería que es más sustentable porque puede utilizar menos agua, pero todo se exporta. Y entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros recibamos un subsidio, por ejemplo, de la banca internacional para estimular la producción de cierto tipo de cosas producidas de manera sustentable y básicamente lo que hagamos sea exportar agua? Entonces son parte de las cosas que tendríamos que pensar, no solamente en términos de esta condición de educación que les decía que nos permite reconocer cómo nosotros portarnos bien, ¿no? Hacer las cosas bien, sino también nosotros exigir que el resto de los sectores de los que somos parte en la sociedad también hagan las cosas bien, ¿no? Que sería, pues, la iniciativa privada y las instituciones encargadas de supervisar en nuestro país que ese tipo de cosas sucedan. Solo para regresar, y estoy a punto ya cerquita de terminar, sería, nosotros tenemos una enorme cantidad de aguas residuales que son estas que salen de nuestras viviendas, pero también todas estas que salen de la industria y, por supuesto, del sector agropecuario, que nos deberían de llevar a pensar en todas estas cosas que utilizamos para limpieza, para la producción de alimentos que no sean plagados y distintos tipos de cosas.
Una cosa importantísima de lo que sucede y que comentaba al principio en nuestro país y en muchos de los países que tienen una condición económica como el nuestro, es que no hemos verdaderamente desarrollado condiciones de tratamiento del agua, y la forma de tratamiento mayoritaria que existe en nuestro país no cumple verdaderamente con las condiciones que permitirían que esa agua se fuera a los ríos o al mar, como sucede en nuestro país. Cuando uno revisa la calidad del agua, de las aguas superficiales, de agua dulce o de mar en el país, se sorprende y no deja de dar escalofrío que uno se meta a bañarse en las playas de cualquiera de nuestros mares pensando que están limpiecitas y se está echando unos buches de bacterias fenomenales. Una de las cosas que son, fíjese, importantísimas, y de ahí para el cierre y la razón de el título de la charla con ustedes, y es que cuando uno piensa en el agua, piensa en el vaso de agua que se toma o en la regadera que lo moja cuando se baña. Pero el agua no solamente es eso, el agua son los bosques, ¿no? Y mientras nosotros no pensemos en los bosques y el agua como algo que no puede verse separado, seguiremos distorsionando un poco muchas de las cosas que hacemos. En nuestro país, y si nos vamos al mundo nos vamos a acercar muchísimo a un dato como este, pero en nuestro país prácticamente todo el territorio está transformado. Y si fuese una transformación para bien, pues estaría fantástico. El asunto es que hemos dejado pelón nuestro país, ¿no? Hemos ido avanzando poco a poco a eliminar mucho de la cobertura forestal, y los árboles son la fuente del agua de todos los lugares. Entonces, una de las acciones más importantes que nosotros tenemos que considerar son cómo cuidamos los bosques, cómo defendemos los bosques y cómo hacemos que la gente que vive en los sitios donde conviene que ellos trabajen para conservar los bosques tengan de alguna manera una retribución de todos aquellos que vivimos en las ciudades para que sigan manteniendo esos bosques de los que dependemos, por supuesto, para el agua, pero también para la calidad del aire que respiramos y para muchas de las otras cosas que sirven para nuestra vida. Estos dos mapas que les voy a presentar, este es del 2006, y los rojitos que ustedes espero que distingan bien, permiten ver el avance de la deforestación solamente en una de las regiones del país, el sur-sureste. Si se fijan, son menos de 10 años, son 8 años, y el avance es brutal. Los rojos son desforestados. Ajá. ¡Qué horror! Y entonces, lo que nosotros tenemos es un avance tremendo de los bosques, de los cambios de la vegetación, y esta además es la zona de mayor diversidad que tenemos en el país. Solo para reafirmar, digamos, esto que he venido diciendo, y es el cuidado y la participación que nosotros necesitamos considerar con el tema del agua, tiene que ver, por supuesto, a nivel de nuestras casas, a nivel de todo aquello que usamos, el agua directamente, pero también el consumo de otras cosas, ¿no? El consumo de la ropa, de la comida, o sea, cada una de las cosas que nosotros consumimos implica un consumo de agua e implica también el uso de un recurso natural que puede estar afectando a los bosques y que entonces afecta también al agua. Estas son relaciones que nosotros tenemos que considerar para poder verdaderamente impactar y mejorar la forma en la que usamos el recurso. Necesitamos tener también muchísima claridad en esta participación que habría que estimular. En México, fíjense que hay una cosa que sucede muchísimo, y el
el sismo que tuvimos en esta zona centro del país hace muy poco tiempo y que fue tan escalofriante en términos de la desgracia, pero también tan estimulante en términos de la reacción social, nos deja, a mí me parece, dos tipos de aprendizaje. Y es, sí somos una sociedad solidaria, maravillosamente solidaria, con una capacidad de responder increíble a la desgracia del otro, pero no somos constantes. O sea, tenemos una gran capacidad de responder rapidísimo en el momento del conflicto, pero una vez que pasa, no tenemos como la decisión de permanecer en el trabajo. Entonces, tal vez deberíamos repensar como personas y como sociedad qué tenemos que hacer para que seamos más constantes, más persistentes, más asertivos y que defendamos nuestros derechos con la fuerza que necesitamos defenderlos. Y el derecho a tener agua y a tener agua limpia es algo que tenemos que defender. Y eso implica defender los bosques, defender los ríos y trabajar y comprometernos con constancia para poder hacerlo. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias.